Cristovisión presenta Iglesia que acompaña. Estimados cristovidentes, tengan una feliz noche. Bienvenidos a este programa, Iglesia que acompaña. Esta vez la iglesia que acompaña es la diócesis de Engativá, en cabeza de nuestro obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, que pues el día de hoy no nos ha podido acompañar, pero que todos y cada uno de nosotros de la diócesis y pues los que le conocen en Bogotá, nos unimos en oración por su salud, por su ministerio y por su vida. Sean bienvenidos de verdad con los brazos abiertos a través de estos medios a este programa que queremos disfruten mucho y que pues entremos en la dinámica propia de nuestra diócesis de Engativá. Antes de hacer un recuento de lo que hemos hecho durante los 3 programas anteriores, quiero que saludemos especialmente a nuestros 2 invitados del día de hoy. Entonces pues los dejo primero con el Padre Alberto. Padre, ¿puede presentarse a los cristovidentes? Gracias, Kevin. Alberto Camargo Cortés, soy vicario de Espiritualidad y Cultura de la diócesis de Engativá y párroco de la Iglesia Catedral de nuestra diócesis. El día de hoy también nos acompaña Andrés Felipe Hernández. Andrés. Claro que sí. Es un saludo y un gusto muy grande estar acá con ustedes, acompañándoles en esta noche. Mi nombre es Andrés Felipe, seminarista de la diócesis de Engativá. Actualmente presto mi servicio pastoral en nuestra catedral, la Catedral San Juan Bautista de la Estrada. Bueno, yo me presento, mi nombre es Kevin Camilo Picoluengas, soy asesor del campo de arraigo en Jesucristo, Palabra de Vida, de la diócesis de Engativá, estudiante de antropología de la Universidad del Rosario. Bueno, ustedes, los que nos han acompañado durante estos 3 últimos programas que venimos dando, venimos participando aquí en Cristovisión, como iglesia que acompaña, empezamos con todo un recuento de quiénes somos, de la aventura diocesana que hemos emprendido por más de 17 años. Luego nos pudimos acercar a los pilares de la nueva etapa que como diócesis comenzamos este año, que lo proyectamos vivir hasta el 2024, encarnando la misericordia social en la ciudad a través de las opciones misioneras, que ese día quienes estuvieron aquí invitados nos recordaron que son 6, que brevemente las digo: misericordia social, ecología humana integral, iniciación cristiana, acción educativa, acción política e iglesia en misión. El tercer programa lo titulamos Educando el Corazón. Allí tuvimos la oportunidad de mostrar todos y cada uno de nuestros procesos formativos como diócesis, el Centro de Espiritualidad Samaritana y Estudios Pastorales, que para la nueva etapa se convierte en una herramienta, en una estrategia que nos permitirá vincular todas las experiencias formativas que hay en nuestra diócesis para seguir caminando en ese proceso de vivir el principio compasión misericordia, de encarnar la misericordia en la ciudad. Hoy nos encontramos en este programa que lo hemos titulado Lugares Teológicos. Aquí vamos a hablar un poco de qué es eso. No se asusten, es un tema muy bueno, es un tema muy ameno que nos servirá para seguir orientándonos en la vivencia de la misericordia social, del principio compasión misericordia. Padre Alberto, cuéntenos un poco acerca de esos puntos de reflexión que hemos llamado y de los cuales estamos trabajando para esta nueva etapa. Sí, somos una iglesia que reflexiona su realidad, que se encarna, que tiene la misión de encarnarse en esa realidad y que comparte la misión de llevar por todas partes la buena noticia. Llevamos años, como decía ahora Kevin, de reflexión, de reflexionar la fe,
de pensarla, de encontrar caminos para vivirla, para compartirla, para celebrarla y para reconocer delante de la fe las situaciones humanas que nos cuestionan. Por eso la fe responde a los grandes problemas humanos. De ahí que hablemos de situaciones humanas en las que nosotros reconocemos la realidad que nos desafía y que nos pide un ejercicio, un testimonio, una vivencia de nuestra fe. Cuando reflexionamos todo esto, lo hacemos con el ánimo de iluminar con la palabra de Dios las situaciones humanas, sociales, que nos aquejan o que hacen parte de nuestra vida. Todos los momentos, todos los conocimientos que vamos adquiriendo, el diálogo con la cultura, con la realidad, la interpretación de esta realidad, el paso de Dios por nuestra vida, por nuestra historia, la reflexionamos y la pensamos desde la sencillez de nuestro caminar de fe. Por eso hoy queremos hablar de eso, de esas situaciones, esos espacios humanos que acabas tú de enunciar. Andrés, el Padre nos ha acabado de hablar de algo así que podremos sintetizar en el proyecto, ¿no? El proyecto del reinado de Dios, ¿no? Y ahí se conjuga todo lo que nos ha dicho el Padre. Y nosotros podemos dar una respuesta a ese reino, ¿no? Es una respuesta que debe ser amada, pensada y actuada. ¿Por qué debe ser amada? ¿Por qué debemos amar esa respuesta, pensarla, reflexionarla y vivirla? Claro que sí, Kevin. En primer lugar, nos vemos muy desafiados bajo tantos cambios que vivimos en el día a día. Pero asimismo, vemos que el Señor Jesús no nos abandona y que Él nos amó en primer lugar, Él nos acompaña. Por eso, nosotros también estamos destinados a amar, desde nuestra humanidad, ser capaces de donar y brindar nuestro amor. Pero este amor no puede ir por doquier, requiere antes un pensar, un reflexionar a la luz de la fe, a la luz de la persona de Jesús, de este caminante evangelizador en medio de la ciudad. Por eso, Él es nuestra luz y es nuestro guía en el caminar. Luego de pensarlo, nos comprometemos y nos sumamos a la acción. Por eso actuamos. Teniendo como ejemplo el amor de Jesús en medio de la urbe, nosotros también proponemos acciones que dignifiquen a la humanidad, que nos comprometan a todos, junto con esta compasión, misericordia en medio de nuestra Bogotá. Lo que acaba de decir Andrés nos ayuda a ver con mayor claridad cada vez más el horizonte pastoral, teológico, social, cultural, espiritual, político, porque estamos en la ciudad que hemos llamado hacia la ciudad de la misericordia. Todo esto hace parte de esa reflexión. Queremos que nuestra ciudad sea una ciudad misericordiosa, es decir, profundamente humana, profundamente comprometida con las realidades humanas, comprensiva de las grandes transformaciones que está viviendo la época que estamos viendo llegar y que se está desarrollando en nuestro tiempo. Eso, Padre Alberto, esto último que su merced nos acaba de decir me lleva para poder lanzar una pregunta a nuestros cristovidentes y poder interactuar con ellos. Antes les recuerdo que en las pantallas están viendo los teléfonos a los cuales pueden llamar y el Padre Alberto nos dice es una ciudad, ¿no? Apuntamos a esa ciudad de la misericordia. En esa ciudad, en toda ciudad hay situaciones, ¿no? Situaciones humanas, desafíos, problemáticas. Entonces la pregunta para que interactuemos con nuestros cristovidentes es ¿cómo ustedes viven su fe en el día a día? Una pregunta muy sencilla. Sería bonito y muy bello que quienes están ahí viéndonos nos llamasen y nos respondiesen esta pregunta. ¿Cómo vives tu fe en el día a día? Ese diario vivir en la ciudad o donde se encuentren, ¿verdad?
cualquier Así es, situación en lo o cotidiano. situación, en lo cotidiano de la vida. Bueno, mientras esperamos que nos comiencen a bombardear con respuestas, que espero que sea así, hablemos un poco de esa primera situación humana en la cual estamos llamados a dar una respuesta, ¿sí? La conversión pastoral y misionera. Esa conversión pastoral y misionera que es posible gracias a las opciones misioneras que al principio recordábamos y que se vieron y que expresábamos y que vivimos el segundo programa, nos llevan a la conversión pastoral y misionera. Una pastoral renovada, una pastoral que quiere responder abiertamente a los desafíos de nuestro momento, ¿no? A los retos, a esa pluralidad que hay en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ¿quién de los dos quiere? Claro que sí, Kevin. Andrés. Tú mismo lo has dicho, es una pastoral renovada. Y al ser renovada, claramente de inmediato denota cambio. Y es el mismo cambio que ha tenido nuestra época que nos lleva a pensar una nueva forma de evangelizar en medio de las dificultades, bajo la luz del Espíritu e innovando nuevos caminos, nuevas rutas que podamos construir juntos, siendo misioneros samaritanos. Por eso, también ya de inmediato podemos llegar a hablar acerca de la virtualidad, todos estos caminos que estamos empezando a entablar para evangelizar. Allí llevamos la buena noticia de Jesús por todas partes en medio de los desafíos. Esta es la pastoral renovada, por eso la aplicamos en el hoy. Día a día vivimos nuestra pastoral, día a día nos comprometemos a ella, pero debemos de ser lectores de esta realidad y también generar nuevas opciones misioneras que lleven a una pastoral eficaz, humana, atrayente y realmente evangelizadora a los corazones y a todo el mundo en general. Pareciese que este tiempo de coyuntura humana, social, de pandemia, y lo dice el Papa, evidenció grandes cosas y puso por manifiesto cosas que ya sabíamos, que ya teníamos la intuición, pero que este tiempo nos obligó a tomar conciencia y a lanzarnos y tener que afrontarlas, ¿no? Uno de ellos fue pues tener todo el ciberespacio que hablaba Andrés. Andresito decía esa incursión que como iglesia desde hace mucho tiempo hemos tenido ese llamado de incursionar, de mantenernos en el ciberespacio. Entonces, ¿cuál sería la manera apropiada de entrar en estas dinámicas del ciberespacio, de las nuevas tecnologías, de que la iglesia haga presencia en este contexto? Padre Alberto, Andresito, que nos puedan... Andresito es todo un experto en esto. Bueno, pues claramente, en primer lugar, debemos de conocer en qué mundo nos empezaremos a mover en todo esto del ciberespacio. ¿Qué tecnologías son las nuevas que siempre podemos ver y saber están en constante cambio? Esta tecnología siempre está en una actualización absolutamente rápida. Así nosotros también debemos de tener esta capacidad de adaptarnos a la novedad de la tecnología y apropiarnos de ella con el fin de evangelizar. Pero ojo, porque no puede seguir siendo una evangelización común como la hacemos en el día a día. Hay que pasar todos estos nuevos modelos pastorales a esta nueva plataforma de la virtualidad. Hay muchas redes sociales, canales de televisión, diferentes plataformas de audios. Allí hay que saber llegar bajo una atracción y bajo una cierta forma de cautivar particularmente. Pero no podemos desligar esto netamente del Evangelio, pues de lo contrario sería algo sin vida, sería simplemente palabrería vacía. Primero debemos de dejarnos iluminar por la palabra de Dios, que sea el Señor Jesús quien nos ilumine y bajo la luz del Espíritu tener la capacidad de saber leer por dónde hay que empezar a caminar y por dónde hay que empezar a crear en medio de toda la virtualidad que tenemos día a día. Creo yo que ese sería el camino por el cual deberíamos de iniciar esta nueva pastoral. Porque hay que preguntarnos también por qué hemos llegado a pensar así.
¿no? ¿Por qué estamos pensando así, de esta manera? Porque es una realidad cambiante. Tú decías ahora, Kevin, que el tiempo de pandemia que estamos enfrentando ha puesto en evidencia lo que somos, ¿no? Realidades que han estado siempre allí y que ahora se han hecho mucho más evidentes en sus grandes falencias, problemas mundiales de la economía, las inequidades sociales, las grandes desigualdades, la destrucción de la naturaleza, las pocas oportunidades que tienen las sociedades de menos recursos de acceder al cuidado de su salud, a enfrentar situaciones como estas. Nos vemos frente al margen, a una situación de margen. Esto muestra que se está dando una gran transformación en el mundo, en la realidad, globalmente y localmente, en cuanto afecta a las personas, las familias, las comunidades, las ciudades, los barrios, como lo hemos visto, que se nos ha venido transformando la vida por este desafío. Eso está dentro de un cambio mucho más grande, que requiere una visión de conjunto nuestra, que es un cambio de época que se viene dando y que requiere lo que estabas diciendo ahora tú, Andrés, que miremos con otra mentalidad y tratemos de entender lo que está pasando. Por eso es que queremos ahora mencionar por lo menos unas 4 situaciones humanas que han tocado nuestra reflexión, que nos han desafiado a pensarnos de otra manera y a recomponernos en esa realidad y a ayudar a que nuestras comunidades, nuestra iglesia y todos lo podamos hacer. Conversemos un poquito sobre A propósito de esas situaciones humanas, ya tenemos unos cristovidentes que nos están llamando. Belsi desde Pamplona, cuéntanos. Hola Belsi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Belsi? Bienvenida. Gracias. Respecto a la pregunta, ¿cómo vives tu fe en el día a día? Así es. Yo vivo mi fe día a día, uniéndome a mi Dios en la Eucaristía en primer lugar, que es lo sagrado, culmen de la vida de nuestro ser cristiano. Me uno a todos los actos de fe y le pido al Señor que nos aumente la fe, que la vivamos día a día en el prójimo y en toda la humanidad, en los que están cerca de nosotros. Amén. Gracias, Belsi. Vivir la fe en el otro, en el prójimo, ¿no? Muy acorde a nuestro horizonte, a nuestra etapa de la misericordia social. Por eso comentábamos ahora que la fe, que es la aceptación de la persona, de nuestro Señor Jesucristo y su propuesta del reino de Dios, nos da la capacidad de pensar lo que está sucediendo, lo que está pasando y dar respuestas de fe. Cómo las situaciones humanas, las realidades que vivimos, confrontan nuestra fe. No podemos dividir, separar la vida de la fe. A propósito, Andresito y Padre Albertico, René desde Medellín, ¿puedes contestarnos la pregunta de cómo vive su fe en el día a día? René, buenas noches. Saludos, buenísimas noches, felicitándolos por el programa supremamente interesante y bueno, me llamó mucho la atención en estos días escuchar desde el Vaticano lo que emitía el papado, mencionando que no era posible ser mafioso y ser católico a la vez y que se habían presentado algunas excomuniones. En la fe que yo estoy viviendo en el día a día,
he encontrado algunos grupos de oración y algunas comunidades laicales en las cuales he visto ese fenómeno de lo que vulgarmente se llaman jíbaros, llegan a esos grupos a tratar de llevarse almas. Yo quisiera las diócesis de ustedes, cómo están afrontando este inconveniente, porque he estado mirando eso en el día a día, en la fe que vivo, y me preocupa un poco, y yo quisiera saber de pronto qué soluciones se tienen al respecto, o qué mirada tienen ustedes. Bendiciones. Bueno. Gracias, René. Sí, René, cuando menciona usted un problema humano de fondo, como ese al que hace referencia, estamos hablando ya de cómo encarnarnos en esas realidades, cómo hacer que la misericordia se haga social, es decir, que vaya a la situación humana, a las situaciones humanas, entendamos lo que está pasando y tratemos de encontrar, uniendo fuerzas, caminos de solución, de recuperación de la humanidad de las personas, recuperación de su condición de sufrimiento, para que podamos dar pasos de dignificación de la vida, de inclusión de las personas en los espacios normales y sencillos del diario vivir, del cotidiano compartir. Son tareas que necesitamos emprender de manera organizada, bien pensada, con actitud de entrega, de dedicación, ¿verdad? Sí, Padre Alberto, como usted lo dice también, requiere eso, una formación, un buen pensar. Pero este buen pensamiento y esta buena formación de los laicos y de todo el pueblo de Dios no nos puede llevar a ser un grupo cerrado, sino poder entablar diálogos con los otros, saber distinguir a la luz y con la ayuda del Espíritu por dónde debemos de ir. Es por eso que frente a esto de las comunidades que nos dice René, realmente parte de lo que usted mismo estaba diciendo, la formación de los laicos, esto nos lleva a la resignificación de la pastoral, nos lleva a una novedad, un nuevo camino, como lo estábamos diciendo, por donde debemos de caminar juntos. Ahí es importante, antes de darle paso a Virginia desde Bogotá, que hablemos de esos dos obstáculos que nos impiden la resignificación de la pastoral, pero de aquella oportunidad que nos abre el camino, el horizonte para poder resignificar esa pastoral. Entonces, Virginia, buenas noches. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo vives tu fe en el día a día, Virginia? Con la formación que me han dado siempre, amando a mi iglesia y sirviéndole a ella. Gracias, Virginia, muchas gracias. Entonces, hablemos un poco de los dos obstáculos. Claro que sí. Virginia, ella misma nos da un poco de la respuesta y es formación en ella. Y también, de igual manera, uno de los grandes obstáculos que tenemos es la mundanidad espiritual. Esta mundanidad nos puede llevar a que nuestro espíritu simplemente viva en un día a día sin sentido, en un día a día sin compromiso, en un día a día sin amor, sin reflexión. A esto es a lo que debemos de evitar. El Padre Alberto nos hablaba de que vivimos en un cambio absoluto, un cambio histórico. Y frente a este cambio histórico no podemos seguir manteniéndonos en una simple mundanidad espiritual, sino saber fortalecernos en el espíritu. Y un espíritu fortalecido es capaz de dejar todo miedo atrás y anunciar la alegría de Dios. Por eso la segunda dificultad que encontramos también es el miedo. Padre Alberto, si nos comenta acerca del miedo. Sí, Andrés, esa mundanidad espiritual, para poder explicar el miedo un poco, nos hace centrarnos en nosotros mismos y nos olvidamos de que somos servidores del Evangelio y que somos voceros del Espíritu, instrumentos del Espíritu del Señor.
y hacemos todo lo contrario de lo que hizo Jesús de Nazaret, que fue entregarse a los demás. Y la mundanidad espiritual nos lleva a un egoísmo, a un pensarnos solo a nosotros mismos y no pensar en los demás. Eso hace que demos lugar a situaciones como el miedo, decías tú ahora, que nos da miedo salir, hacer cambios, enfrentar nuevas realidades, pensar de otra manera. Nos da miedo la audacia misionera que inspira el espíritu, la capacidad de hablar con los que piensan distinto, conversar con la diversidad cultural, con las diversidades de pensamiento, de credo religioso, de diferencias. ¿Cómo nos falta eso? A nosotros nos da miedo eso, y cuando es algo realmente enriquecedor, poder crecer con los demás, con los que piensan distinto y con los que podemos construir pensamientos nuevos y formas de vida nuevas, relaciones nuevas para solucionar los problemas que enfrentamos, que son de división, que son de indiferencia, que son de marginalidad entre nosotros. Ese nuevo comienzo del cual su merced nos está hablando, Padre Betico, nos da la posibilidad, ¿no?, de hablar de esa misión urbana, ¿no?, de la misión urbana que como Iglesia Diocesana le hemos apostado desde el principio de nuestra diócesis, 17 años reflexionando en torno a esto de la opción por una pastoral urbana. Pero antes de tocar este tema sobre la misión urbana, démosle la bienvenida a Marco desde Bogotá. Marco, buenas noches, ¿cómo está? Hola Marco, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, Marco no nos pudo contestar. Hablemos un poco entonces Buenas de noches. Ahí está Para Marco. participar en el programa. Sí, Marco, lo escuchamos. Muy bien, gracias a Dios, bien, sí, señor. Marco, ¿cómo vive usted? Aló, yo lo Marco, estoy escuchando. ¿cómo vive la fe usted en el día a día? Mi fe, pues yo la vivo en oración y yo la vivo consciente de que Dios siempre nos ha hablado y nos habla a todas las generaciones. Y es decir, Él siempre está con nosotros a pesar de todas las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, pues Él siempre está con nosotros y nos está fortaleciendo. Esa es mi fe que yo profeso, que yo tengo en Dios. Gracias, Marco. Bien, Marco, gracias por la idea porque nos ayuda a entrar en el tema que acabas de proponer, ¿no?, que es la misión urbana. ¿Cómo dice Marco que Dios está en él, en su vida, en su espacio, en su cotidiano vivir? Está Dios. Uno de los referentes que hemos trabajado nosotros como equipo en la diócesis, porque ha sido un trabajo muy bonito donde han participado muchas personas, mucha gente joven como la que tenemos hoy aquí. Y Usted también, padre, ¿no? y yo Usted también, gracias, sí. Y religiosas, religiosos, adultos mayores, niños, todos nos hemos hecho partícipes de esa búsqueda de nuestro Dios en la calle, en las calles, el Dios que habita la ciudad. Andrés, ¿cómo va eso? Claro que sí. Este Dios que habita en la ciudad es una expresión muy bella, pero también este habitar es un desafío, porque tenemos las grandes urbes, las nuevas urbanizaciones que van creciendo por doquier, y allí se nos plantea el gran reto de cómo humanizar estas urbanizaciones, cómo realmente demostrar lo que Marco nos decía: Dios está conmigo, me acompaña en el día a día, Dios habita en la ciudad. Bajo esta cuestión realmente iniciamos un camino novedoso y es la pedagogía del corazón.
Esta pedagogía del corazón nos lleva a encarnar el corazón de Jesús en la ciudad, en cada uno de nosotros. Así nosotros comprometernos con toda la vida en nuestro quehacer diario, en la diversidad de cosas que se hace en la ciudad. Vemos esta Bogotá que es sumamente cambiante desde su clima, como sus calles, sus carreras, etc. Allí hay una dinámica muy variada, pero allí también Dios está con nosotros. Este es el desafío que se nos plantea, pero es la belleza, porque encarnamos el corazón de Jesús en medio de la urbe. Jesús fue el caminante de la ciudad, el caminante de la Galilea, y por medio de ella evangelizó, humanizó. Así nosotros también, todos los cristovidentes y todos los demás cristianos, nos sumamos a esta causa: evangelizar con la vida, una vida que aprende del corazón de Jesús, se alimenta de él y opta por su propuesta del reino. Gracias, Andresito. Bueno, queridos cristovidentes, vamos a una pausa informativa. No se desconecten, sigan ahí, sigan pensando y reflexionando en torno a todo lo que hemos hablado, a estas situaciones humanas que hemos enunciado, y pensando en la pregunta que hemos lanzado, pero también con la posibilidad de hacernos preguntas, ¿no? Que si quieren interactuar y hacernos preguntas de todo lo que hemos dicho y de lo que hemos hablado, pues lo pueden hacer cuando regresemos de esta pausa informativa. Estás viendo Iglesia que acompaña. San Pío de Pietrelcina, modelo de caridad, un camino a la luz del amor. Somos Iglesia que acompaña. El canal Cristovisión desea invitarlos a la celebración de la Sagrada Eucaristía en la fiesta de San Pío de Pietrelcina, presidida por Monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de Bogotá. Unámonos en oración y recibe la bendición con su reliquia. Transmisión en directo este miércoles 23 de septiembre a las 7 de la noche desde la Capilla del Sagrario. Conéctate y participa con nosotros y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Muy amados cristovidentes, reciban el más cordial de los saludos y una invitación muy especial para que este domingo nos acompañen en una nueva experiencia que hemos denominado coloquios espirituales. Se trata de una catequesis para adultos con formación permanente y con base bíblica. Comenzaremos analizando las bienaventuranzas y seguiremos después con los mandamientos y otros detalles tal y como están en el Sermón de la Montaña. Así que con mucho aprecio los invito a todos para que estén pendientes de este programa. Muchas gracias. Para ti es mi música, Señor, ejemplo tuyo, Santa Cecilia, quiero decir para ti. Para ti es mi música, Señor. Para el segundo Festival de Música Católica Santa Cecilia, modalidades, bandas y ministerios eucarísticos. Inscríbete www.cristovision.co del 11 al 30 de septiembre, porque para ti es mi música, Señor. Hola queridos cristovidentes, vamos a seguir acompañándolos con todo el equipo del canal Cristovisión, por supuesto respetando todas las normas de aseo y las normas para cuidarnos, pero siempre vamos a estar con ustedes, nunca los vamos a dejar solos. Y también los invito
a que no nos dejen solos. Es muy importante, ustedes lo saben, apoyar esta obra de evangelización a través de su donación. Y la manera más sencilla es entrando a la página web cristovision.co. Dile a alguna persona que sepa cómo funciona, ya estás en familia, cómo funciona, y hacen ese ejercicio de hacer una donación para esta obra. Cristovisión siempre te va a ayudar a ver el mundo con los ojos de Jesús. Contamos contigo. Los médicos y las enfermeras y el personal sanitario de Colombia han estado dando la batalla en medio de la pandemia del COVID. Este próximo viernes, 18 de septiembre, a las 7 de la mañana, únase con Cristovisión. La Arquidiócesis de Bogotá y el canal Cristovisión quieren ofrecer la Eucaristía por todos aquellos que en hospitales, en puestos de salud de distintos lugares de Bogotá y de Colombia están atendiendo a los enfermos y a las víctimas de la violencia. Unámonos en oración por ellos. Junto con la Academia Nacional de Medicina queremos ofrecerle al Señor la vida de médicos y enfermeras. El próximo viernes, 18 de septiembre, a las 7 de la mañana, por Cristovisión. Estás viendo Iglesia que acompaña. Bueno, espero se hayan mantenido ahí, hayan podido ir a tomar algo, un vaso de agua y mantenerse aquí en este programa Iglesia que acompaña. Andresito, síganos contando un poco de esto de la situación humana, como la misión urbana. Claro que sí. En esta misión urbana terminaba la idea hablando de la pedagogía del corazón, pero esta pedagogía también nos compromete con la misión en medio de la ciudad. Es una misión que, encarnando el corazón de Jesús, nos lleva a ser familia, una familia que, comprometida con la causa del reino, se une. Podemos decir que crea mancomunión, y en esta mancomunión la podemos ver hoy en día con estas iglesias de casa que claramente por esta pandemia que estamos viviendo vemos la creatividad de ellas. Son familias que no se quedaron estancadas con, bueno, no hay templos, ya no hago nada. No, llevaron su creatividad a otro nivel y en este otro nivel encontraron que la virtualidad la pueden llevar a crear nuevos rumbos. Estos nuevos rumbos, por ejemplo, estas familias que se unen para rezar el rosario por las diferentes plataformas virtuales, que se unen para hacer una lectura orante de la palabra de Dios, reflexionarla, o también estos encuentros de amistad, esta amistad que se humana y que se encarna en el amor de Dios. Y este amor encarnado también nos lleva a la experiencia bella, porque el hogar no solamente se vuelve nuestra casa física de las cuatro paredes, sino que se amplía aún más y nos lleva a encontrarnos con personas de diferentes países o que están en otras ciudades, pero son nuestra familia y juntos ampliamos estos hogares. Juntos nos volvemos iglesias de casa en misión. Andresito, antes de continuar con este tema y dar paso a la otra situación humana, tenemos a Elena desde aquí, desde Bogotá. Elena, buenas noches, ¿cómo está? Bien, señor. Elena, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo vive su fe Los felicito en el día a día, por Elena? tantas bonitas, tantas cosas que enseñan para los niños. Yo vivo mi fe, pues cuando no hubo esta bendita pandemia, este virus horrible que se presentó. Era mi misa de todos los días a las 7 de la mañana, porque yo vivo a la vuelta de mi parroquia. Y toda la vida, desde hace más de 40 años, yo vivo acá. Y todos los días mi santa misa por la mañana, mi rosario con mis compañeros legionarios, con mis amigos que iban a la iglesia, rezamos el rosario en la iglesia. Y asistimos a la Santa Misa y todo, pero ahora con esta pandemia que las iglesias se cerraron y hay que arrinconar a Dios allá. Entonces a mí me da mucha tristeza eso, que como así que la iglesia debía estar abierta, si abren las discotecas, si abren los cafés, si abren todo,
¿Por qué no pueden abrir las iglesias? ¿Por qué? Elena, aprovechando y creo que cae esa respuesta al tema que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo, a pesar de que nuestra iglesia física, el templo físico se ha cerrado, emergen estas iglesias de casa, ¿no? Y Andresito ya nos daba aquí toda una exposición y ejemplos de cómo se viven estas iglesias de casa que nacen, surgen, se mantienen del núcleo familiar, pero que se expanden a la gran ciudad, ¿no? Un ejemplo de vivir la fe en una iglesia, en una casa, pues Andrés ya decía, compartir a través de, no solamente de la sacramentalidad o del rezo, sino también del compartir la vida, ¿no? El simple hecho de reunirnos a la mesa como familia, congregarnos para compartir la mesa, eso ya es un signo de eclesialidad, de iglesia. Ya el solo compartir el pan unidos, volviendo a compartir esos espacios que a veces, porque yo estudio, porque trabajo, pues no los puedo tener. Y este tiempo, esta coyuntura nos dio la posibilidad de mantener y de permitir que esas iglesias casa se mantengan, ¿no? Eso es iglesia, ¿no? Compartir en casa, compartir. Y en la diócesis tenemos una realidad, una situación humana, la identidad propia de nuestra diócesis, un espacio vital que mañana, precisamente en el programa de mañana hablaremos de ello, que son las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras, ¿no? Son esas las cuidadoras de la misericordia en la ciudad, que se hacen familia, que empiezan en algunos casos con las familias del núcleo familiar, pero que se expanden a todos y cada uno de otros integrantes de la sociedad. ¿Cómo podríamos relacionar estas pequeñas comunidades samaritanas y misioneras con esta emergencia de las iglesias casa? O sea, ¿cómo podemos correlacionar estas dos realidades? Para mí, parte de algo muy bello, y es el vivir el sacerdocio bautismal. Cumplimos esto, y es lo que hacemos en estas casas. Estas casas que parten del pueblo de Dios empiezan a vivir realmente esto. Y muchas veces cuando nos dan la catequesis del bautismo o ya mucho más adelante, nos hablan acerca de esto, de el sacerdocio bautismal. Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué es esto? Pues es lo que estamos haciendo ahora. Es el encontrarnos, es el poder orar juntos, el poder comprometernos con el otro juntos, es el poder realmente llevar a la vida la presencia de Jesús. Y esto nos lleva a la nueva dinámica del pueblo, el pueblo y su espiritualidad. Una espiritualidad que está basada en diferentes formas y expresiones propias de su realidad, pero en esta propia realidad responde y da causa de la fe, la demuestra y la expone en su totalidad, abarcando todas las realidades. Por eso es la belleza de este sacerdocio bautismal, que no solamente se sella en 4 paredes, sino que se expande a todos con diferentes signos, diferentes celebraciones, fiestas, que como no se hacen físicamente, se hacen desde la virtualidad y dan respuesta y crean y aumentan la fe en toda nuestra realidad y en nuestra ciudad. Las iglesias de casa, así las hemos llamado, iglesias de casa, emocionados con lo que está pasando, porque, y no es solo de este tiempo, son experiencias que se han dado en otras épocas también, en otras iglesias particulares, en otras experiencias eclesiales, pero es volver a los orígenes de la iglesia, referenciarnos de nuevo cómo nació la iglesia, cómo nacimos nosotros, nacimos en las casas, la iglesia nació en las casas. Esto es alternativo, y no solo eso, alternativo, sino es una manera de volver a la fuente, renovarnos y darle un nuevo sentido, un nuevo oxígeno a nuestra experiencia de vida cristiana hoy como iglesia. Y favorece mucho, alimenta sobremanera el ministerio laical de nuestro laicado, ¿no? La ministerialidad de los laicos. Por eso cuando mencionabas ahora, Andrés, que una familia convoca a través de la red,
a otras familias y a otras familias y a otras familias, y resultan congregándose varias familias a través de la red, orando, escuchando la palabra de Dios. Está viviendo una ministerialidad laical que nuestra iglesia necesita sobremanera. La necesitamos para hacer una iglesia misionera que salga no solo a los espacios físicos, sino a los espacios virtuales. Para eso nos necesitamos todos. Así que es también una oportunidad muy bella lo que está pasando. Y las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras son reunión de esas familias que están dispuestas a hacer misión, y una misión misericordiosa en la ciudad. Así es, Padre Albertico. Tenemos a Aurora desde aquí, Bogotá, desde aquí de Bogotá. Aurora, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, sí, no. Sí, buenas noches. Buenas noches, Aurora, ¿cómo estás? Me alegra que estés muy bien. ¿Cómo vives tu fe en tiempo, ¿cómo vives tu fe en el día a día? ¿Cómo vives tu fe en el día a día? Pues mi fe, uno vive la fe, pues sí, pongamos yo vivo en mi fe, pongamos que yo escucho varias personas que dicen que si no van al templo, que si no, pero no, si yo siento la presencia de Dios, yo en cualquier parte, pongamos aquí frente al televisor, tengo la dicha de escuchar la palabra, y sí, pues sé que, o sea, yo entiendo que si no abren los templos, no es que por eso uno se va a perder la fe, no la pierde. Uno la fe la vive día a día, momento a momento, donde puede sentir la presencia de Dios. Gracias, Aurora. No sé si nos pueda servir ahorita para esta parte del programa lanzar otra pregunta que complemente la primera. ¿Con qué acciones nos hacemos conscientes de ser esas iglesias casa, ¿no? ¿Qué acciones nosotros nos podemos hacer conscientes de que somos esas iglesias casa? No sé si Albertico, Andresito, nos pueden ayudar como a formularla un poco mejor o aclararla un poco, y continuamos con esa situación humana que Andresito ya ha expuesto, que es la espiritualidad del pueblo, ¿no? Digamos la pregunta. ¿Con qué acciones vives la espiritualidad en casa? Esta puede ser la pregunta que nos puede llevar y nos puede guiar en este resto de programa que tenemos. Y claramente seguimos con la espiritualidad y la espiritualidad propia del pueblo. Esto es una belleza porque realmente es sumamente apasionante el ver cómo el espíritu se mueve en medio de la ciudad y crea en toda esta Colombia tan variada que es. Hay la novedad del espíritu y esta novedad se mueve por doquier. Por eso, Padre Alberto, no sé si nos puede contar un poco acerca de esta espiritualidad y la teología del pueblo. Sí, es reconocer sencillamente la acción del Espíritu en las personas, en todos nosotros. La acción del Espíritu en nosotros, que se manifiesta a través de expresiones sencillas, humildes, que tenemos todos, que tenemos como pueblo de Dios, porque todos somos pueblo de Dios. Entonces vemos la oración de la abuelita, la plegaria de la mamá, la devoción al Señor de los Milagros, la devoción a la Santísima Virgen María. Todo esto, tantas devociones que tenemos, son expresiones de que hay una espiritualidad de a pie que está tocada por la cultura, por lo que somos, por la tradición que hemos recibido de nuestras familias, por nuestros aprendizajes sencillos de fe. Ahí está la espiritualidad del pueblo. Solo que ahora, en estas nuevas miradas que estamos buscando nosotros con nuestra iglesia diocesana, para poder hacer mucho más palpable, más encarnada la misericordia, incluimos esa reflexión. Queremos reflexionar esto y queremos que estas devociones, que esta espiritualidad vaya a la vida, que respalde nuestras acciones, nuestros hechos de vida, nuestros compromisos ciudadanos,
nuestros compromisos sociales, nuestros compromisos con los vecinos, con la familia, nuestro compromiso de transformar a Colombia para que sea un territorio de paz, de vida compartida, de reconciliación entre nosotros. Necesitamos unir todo esto. Ahí está la espiritualidad a flor de piel. Sí, es una espiritualidad que se ve creativa y en esta creatividad también se vuelve social con el otro. Pero este compromiso social se desenvuelve en un territorio específico. Es por eso que allí encontramos la territorialidad existencial. Para eso veo y es muy necesario el entender el lugar, el espacio, por donde nos movemos, por donde somos, por donde nos desarrollamos día a día, y así poder comprender que nuestra existencia también tiene un compromiso en un lugar específico. Por eso, Kevin. Sí. La territorialidad, ¿sí? Ya desde varias décadas hacia acá hemos visto que no se limita única y exclusivamente a un espacio concreto, sino que es también, o sea, un espacio físico, que yo lo puedo coger, sentir, sino que también es todo un espacio que lo hemos llamado y lo hemos venido reflexionando como ciberespacio, ¿no? El ciberespacio. Pero cuando hablamos de la territorialidad existencial como una situación, como un escenario humano donde podemos entrar a responder el proyecto de Dios, somos conscientes que los espacios, los escenarios físicos asumen todos asumen sentidos, valores, significados para las personas. Y entonces es ahí, en estos territorios, en estos lugares que adquieren todo una significante, un valor para las personas, se puede dar ¿cómo decirlo? Una experiencia de fe y cómo la iglesia, nosotros como iglesia entramos en esos espacios que tienen un valor, ¿no? Que tienen, acabas de decir, Kevin, muy bien, un sentido, un significado. Por eso queremos trabajar tanto la territorialidad existencial, ¿no? Que vayamos a la vida que se da en los territorios, la vida que se da en los espacios físicos, que al tomar valor se hacen territorios, o sea, son lugar para nosotros, lugar de compartir la vida, lugar para crecer, lugar para vivir. Allá queremos reconocerlo mucho más en esta misión que tiene ahora nuestra iglesia. Por eso cuando hablamos de territorio existencial, estamos hablando de la vida de a pie, de la vida de cada día, entrar en estas realidades. Estamos haciendo eco al Papa Francisco cuando habla de periferias geográficas, refiriéndose a los márgenes físicos de la ciudad, cuando habla de periferias sociales, refiriéndose a las situaciones de inhumanidad que hay en la sociedad, de dolor, de sufrimiento de la gente. Allí se encarna la misericordia realmente y se hace eficaz. Cuando hablamos de periferia existencial, sufrimientos humanos que no necesariamente son económicos o son de orden cultural, de orden físico, sino que también son realidades a las que hay que atender. La drogadicción, lo que nos mencionaba ahora René, el oyente, situaciones que hacen sufrir a las personas. Esto de la territorialidad es una nueva mirada de nuestra iglesia, es valerse del conocimiento humano, social, psicológico, cultural, para entrar en estas mediaciones y hacer nuestra pastoral. Esta territorialidad también nos lleva a ser sociedad red. Y en esta sociedad red, ya lo hablábamos hace un tiempo atrás, y es que nos desenvolvemos también ahora por todo este ciberespacio. El hombre tiene su territorio, pero su territorio ahora se ve ampliado, y en esta ampliación se encuentra con toda esta dinámica de la virtualidad. Allí el hombre trasciende y tiene que empezar
a dinamizar y a llevar su vida. Por eso tenemos que decir que lo virtual es real, lo virtual no es algo ficticio, y en esta realidad también debemos de evangelizar. Evangelizar como ciudadanos de la misericordia, ciudadanos llamados a una vida comprometida, a una vida que se ve realmente llamada por una vocación, pero una vocación al amor, al servicio, a la entrega y a la generosidad del Evangelio. Por eso son estas las nuevas dinámicas por las cuales nos movemos. Un verdadero ciudadano de la misericordia inicia un camino que se vuelve en un territorio existencial, pero que también trasciende a una territorialidad virtual, llevando allí toda la buena nueva de Jesús, toda la pedagogía del reino y toda la pedagogía también del corazón. A esto es el nuevo llamado. Ese llamado nos lleva evidentemente a una recomposición y una resignificación de lo social, cultural, político, ¿no? Y esos ciudadanos de la misericordia estamos llamados a eso, ¿no? A vivir esa y hacer posible esa recomposición y significación de la sociedad, pero también asumir, tener unas características claras, ¿no? Amor por el mensaje y la persona de Jesús. Cuando dices resignificar o recomponer, estamos hablando de reconstruir la sociedad. Nuestra sociedad colombiana necesita un compromiso cristiano desde nuestro evangelio de la misericordia por ayudar a encontrar caminos de humanización entre nosotros. Ahí está la vivencia de nuestra misericordia. Esos son los lugares que hemos querido hoy compartir, que hacen parte de nuestra reflexión de fe y de nuestro compromiso, nuestra acción discipular, misionera, de nuestro servicio pastoral, de nuestra ministerialidad como Iglesia Samaritana. Así es, Padre Alberto. Gracias por esa conclusión, podríamos llamarla, de nuestro programa. Gracias por recoger eso que hemos hablado en este programa, de estos 8 situaciones humanas donde se experimenta la fe, donde se da una respuesta a ese proyecto de Dios, al reinado de Dios. Les invitamos para que se mantengan fieles al canal, fieles a estos programas de Iglesia que Acompaña. Mañana tendremos el programa con las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras que ahondarán mucho más en este tema de las pequeñas comunidades. Y el viernes terminaremos con este programa de Ciudadanos de la Misericordia, para ahondar mucho más en las características y en los estilos de vida que tenemos que tener y asumir como cuidadores de la misericordia, que quieren hacer de nuestra iglesia una iglesia samaritana en misión, que construye la ciudad de la misericordia más humana, más fraterna, y que para este 2020-2024 quiere con todo su corazón encarnar la misericordia social. Iglesia que Acompaña. Cristovisión. ¿Aló? Hola, hija, ¿cómo